Queridos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, les contamos quiénes son los indestructibles en la fe, que llevan casi 8 años soportando el horror de la guerra para que la presencia cristiana continúe en Oriente Medio. Fadi Yanawi nos cuenta cómo logró salir de Siria gracias a una familia que conoció en la JMJ de Madrid 2011. Conoceremos todos los detalles del decreto que define oficialmente como genocidio los crímenes cometidos contra las minorías cristianas en Irak y Siria. Muy buenos días amigos, bienvenidos una semana más al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación de la Santa Sede, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bueno, este es el último programa que emitimos en este año 2018 y es un programa que le vamos a dedicar casi en su totalidad, un monográfico, a hablar de la situación de los cristianos en Siria. ¿Y por qué hablamos de los cristianos en Siria? Si cuando los medios de comunicación, ni las radios, ni las teles, ni las primeras páginas de los periódicos hablan de lo que está sucediendo en Siria. Bueno, pues ya saben que nosotros aquí en Ayuda a la Iglesia Necesitada ponemos en sus pantallas, queremos que sean noticia, que sean actualidad, la realidad de tantos hermanos nuestros que sufren en estos momentos y cuya existencia está en peligro. Hoy, los cristianos en Siria se encuentran en una encrucijada, quizá en un momento histórico como pocos, y por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional, las 23 oficinas que tiene esta fundación en todo el mundo, hemos decidido ayudar, salir al socorro, mantener, sostener a este pequeño grupo de cristianos que después de 8 años de guerra injusta se encuentran entre cascotes, sin trabajo, sin hogar, intentando rehacer su vida allí en Siria, donde comenzó el cristianismo. Hoy los cristianos de Siria, como bien saben, como la mayoría de los cristianos de Oriente Medio, necesitan nuestra ayuda para que su presencia no se extinga para siempre. Efectivamente, Siria ha sufrido una guerra, sigue sufriendo una guerra, todavía no ha acabado después de 8 años y por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza esta campaña para sostener a los cristianos en Siria con proyectos de emergencia, con proyectos de formación y con proyectos, por supuesto, como siempre, de reconstrucción de las casas de las familias cristianas en Siria y también, obviamente, de las iglesias, las catedrales, los conventos, los seminarios de todos nuestros hermanos que están sufriendo ahora allí en Siria. Bueno, es una gran campaña que aquí en Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos hacerles a todos ustedes partícipes. Queremos que no sean indiferentes con nuestros hermanos que están sufriendo ahora y que además 13 Televisión, como la cadena COPE, estas Navidades también se lo van a acercar a través de todos sus canales. O sea, van a estar muy pendientes porque durante la programación en 13 Televisión y en la cadena COPE les vamos a hablar y van a escuchar mucho de nuestros cristianos de Siria. Bueno, como digo, van a ser estos próximos minutos dedicados a los cristianos en Siria. Pero además, en los últimos días también han pasado otras grandes e importantes noticias que, como siempre, nos cuenta Blanca Ruiz Antón. Así es, Raquel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó recientemente la normativa por la que Estados Unidos define oficialmente como genocidio los crímenes cometidos por grupos yihadistas en los últimos años contra las minorías cristianas y yazidíes en Irak y Siria. De esta manera, el gobierno federal se compromete a enviar asistencia humanitaria a los grupos afectados por esta violencia y a enjuiciar a los terroristas y responsables de estos actos atroces. La sala de prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa Francisco visitará Bulgaria y la antigua República Yugoslava de Macedonia del 5 al 7 de mayo del próximo año.
Estos dos países son de mayoría cristiana, aunque la comunidad musulmana es muy grande. En Bulgaria visitará la ciudad de Takoski, de tan solo 17.000 habitantes, pero que cuenta con el mayor porcentaje de católicos de todo el país, de mayoría ortodoxa, mientras que en Macedonia el Santo Padre estará solo en la capital. Hace algunas semanas el arzobispo de Bucarest adelantó que el Papa viajará a Rumanía, pero aún no se ha confirmado de manera oficial este viaje. Gracias, Blanca. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los cristianos de Siria. Por cierto, aquí una servidora, junto con unos 2 compañeros más de ayuda a la Iglesia necesitada, pasamos el pasado mes de octubre, pues casi 2 semanas en Siria, comprobando de primera mano la situación de los cristianos en este país. Estuvimos en Homs, estuvimos en Tartus, en Latakia, estuvimos en el valle de Marmarita, el valle de los cristianos, como a 1 hora de Homs, donde allí muchísimas familias cristianas se refugiaron desde el 2011-2012, cuando la situación en las grandes ciudades de Siria como Alepo y como Homs, la situación era insostenible para vivir, y entonces se desplazaron a estas pequeñas localidades de este valle de Marmarita, donde todavía permanecen allí. Y como digo, yo lo he visto con mis propios ojos, la necesidad real que están viviendo hoy los cristianos en Siria, que los pocos que quedan, porque es un dramón lo que está pasando con la guerra en Siria. Nosotros ya quizás nos hemos hecho hasta inmunes de ver a estas manadas, a estas riadas de refugiados que están llegando, saliendo en estampida por esta guerra injusta, pero hay más números de sirios desplazados internos en el propio país que los que han conseguido salir fuera. Bueno, como digo, yo conozco, he compartido los dolores, las lágrimas, también las alegrías de estos cristianos, minoría, que han pasado de ser del 10% en la guerra de Siria al 4%, y, como digo, quiero hacerles un poco partícipes de su dolor. Y para eso hemos traído hoy aquí a un gran amigo de ayuda a la Iglesia necesitada, un sirio de Alepo, cristiano, greco-melquita, abogado, y que hace 5 años fue de los que, junto con su mujer y sus 2 hijos, la situación empezaba a ser cada vez más preocupante, cogieron las maletas y, después de duras penas y una gran travesía y grandes dificultades, consiguió llegar a España. Ahora mismo vive en Toledo y trabaja en Caritas Toledo. Como digo, nuestro amigo es Fadi Yanawi. Muy buenos días, muy bienvenido, Fadi. Muchas gracias. ¿Cómo es que un sirio de clase media, alta de Siria, un cristiano, tuvo que dejar rápidamente su país y acabar ni más ni menos que en España? Intentamos soportar la situación en Siria. Es cuando empezó la guerra en 2011, quedamos hasta 2014, 3 años. Y entre estos 3 años, Alepo casi 3 años estaba asediada de los grupos islámicos, donde viven los cristianos, nosotros y todos los cristianos. Pero después de 3 años, la situación fue muy insoportable. No podemos vivir. Nadie puede vivir cada día con la muerte. Cohetes, morteros, bombas, coche de bombas, no solo sin agua, sin electricidad, sin comida, sin gasolina. Pues no había otra manera. Teníamos que salir. Como ustedes, tantos cristianos y tantos hermanos, amigos vuestros musulmanes, que de la noche a la mañana tuvieron que coger y salir volando. Fadi, aún así, tú eres de los pocos de tu familia que han conseguido llegar hasta España, llegar hasta Europa. Ahora mismo tienes parientes, tu madre, amigos que todavía siguen en Alepo.
Sí, mi madre y mis hermanos con sus familias. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Alepo? Ahora, a partir del 2017 hasta ahora, mucho mejor que antes. Hablamos sobre la seguridad, Sí. aunque todavía hay un barrio en el norte de Alepo. Es un barrio de Alepo, todavía está conquistado de grupos islámicos como Nusra y otros, y siguen bombardear los barrios del Alepo con bombas, cohetes, todavía cada día. Hace 2 semanas bombardearon Alepo con cohetes con cloro, gas del cloro. Había 107 heridos. Hace 3 semanas el hermano de mi vecino estaba en su casa, murió debido a un cohete. Cayó en su casa, cuando estaba en su casa. Pues todavía la situación no es muy bien, es mejor que antes. La electricidad mejor que antes, ahora 4 horas, 5 horas al día, antes no había nada. El agua también igual. Pero la vida es muy difícil. Es muy difícil porque, aunque aquí no se conozca, la guerra no ha acabado en Siria. Todavía hay terroristas en el norte de Alepo y, por supuesto, en Idlib, que es lo que falta todavía por liberar del todo por parte del ejército sirio. ¿Por qué se desconoce o por qué no se da a conocer en Europa esta guerra? Tú como sirio me imagino que te sentirás diciendo, aquí no se habla de esta guerra. Se habló en su momento, pero todavía hay gente que está sufriendo, como bien dices, asesinatos, muertes y carestía. Sí. No lo sé, me duele que aquí en Europa, en el oeste en general, no hablan sobre los cristianos en Siria. Yo muchas veces cuando veo algunas noticias sobre Siria, bueno, ninguna vez he visto una noticia sobre una parroquia destruida, un párroco secuestrado o muerto, como viven los cristianos. Nadie sabe, por ejemplo, Alepo, hasta ahora, desde Alepo, el barrio norte de Alepo, hasta la frontera con Turquía y con Idlib, hablamos sobre más que 50.000 combatientes de grupos islámicos radicales. Muy cerca, es casi menos que de Toledo a Madrid, 20 minutos. Ajá. Todavía siguen conquistando toda esta zona. Bueno, Fadi Yanaubi, cristiano greco-melquita de la ciudad de Alepo, está aquí con nosotros para hablar de esta situación extrema que están viviendo los cristianos en Siria, en Alepo, en Homs, en el Valle de Marmarita, en esta gran campaña a favor de los cristianos de Siria que ha comenzado Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una pequeñísima pausa y seguimos hablando con Fadi.